Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del entretenimiento turco y que, sinceramente, nos tiene a todos especulando y con la intriga a flor de piel. Si han leído bien el título, vamos a hablar de esa indirecta de Hande Erçel para Kerem Bürsin que ha desatado toda esta ola de misterio. Para aquellos que tal vez estén un poco desconectados de las últimas novedades, Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza gracias a su química explosiva en la serie Sen Kalkam, fueron una pareja que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su relación, que nació en el set, se convirtió en un fenómeno, y su separación, aunque entendida por algunos, dejó a muchos con el corazón un poco roto. Y ahora, parece que la historia podría estar tomando un giro inesperado, o al menos eso es lo que el último movimiento de Hande en redes sociales sugiere. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, y créanme, yo también me incluyo. Es esa conexión especial que transmitían, esa chispa que parecía trascender la pantalla, lo que hizo que nos enamoráramos de ellos como pareja tanto dentro como fuera de la ficción. Por eso, cuando surge algo como esto, es imposible no prestar atención. El simple hecho de que una publicación, aparentemente inocente, pueda ser interpretada como una indirecta hacia Kerem, nos dice mucho sobre el impacto que tuvieron y siguen teniendo en la audiencia. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras análisis, noticias de entretenimiento y todos los chismes más jugosos que el mundo del espectáculo nos ofrece. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Créanme, tenemos mucho para compartir con ustedes y este vídeo es solo el comienzo. Ahora pongámonos cómodos, porque vamos a desgranar esta supuesta indirecta, a analizar el contexto, a recordar la historia que une a Hande y Kerem, y a intentar descifrar qué podría estar pasando realmente. ¿Es una simple coincidencia? ¿Es un movimiento estratégico? ¿O hay algo más profundo en juego? Todo comenzó como suele suceder en la era digital, con una publicación en redes sociales. Hande Erçel, conocida por su actividad en plataformas como Instagram, compartió una imagen o un texto que para muchos de sus seguidores, y especialmente para los fans de la pareja Hanke, tenía un significado muy particular. No se trataba de una mención directa, ni de un etiquetado explícito, lo que irónicamente es lo que desata la mayor intriga. Las indirectas, amigos míos, son arte en su máxima expresión, o al menos eso es lo que intenta ser. Analicemos qué pudo haber sido esta publicación. A veces es una frase de una canción que evoca ciertos recuerdos. Otras veces es una cita literaria que resuena con una experiencia personal. O quizás una imagen que, combinada con un pie de foto, pinta un cuadro lleno de matices y posibles interpretaciones. En el caso de Hande se rumorea que fue algo relacionado con el tiempo, la distancia, o tal vez un recuerdo compartido. Algo que en el contexto de su pasada relación con Kerem, no pasó desapercibido. Los fans, con esa aguda capacidad de observación que solo el fanatismo puede otorgar, empezaron a conectar los puntos. Buscaron patrones, analizaron cada palabra, cada emoji, cada elemento visual. Y lo que encontraron o creyeron encontrar, fue una resonancia con mensajes o momentos que compartieron durante su relación o incluso después de su ruptura. Es como si estuvieran leyendo entre líneas, descifrando un código secreto que solo ellos, los seguidores más devotos, podían entender. Y aquí es donde entra la magia de las redes sociales. Una vez que una interpretación comienza a circular, se propaga como la pólvora. Los comentarios se multiplican, los debates se encienden y la publicación original se convierte en el centro de atención. Los fans de Hanke se dividieron entre los optimistas, que ven esto como una señal de reconciliación o de que aún hay sentimientos, y los más realistas, que prefieren no ilusionarse y ven esto como una simple coincidencia o un intento de generar contenido. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin? ¿Cómo reaccionó o cómo se espera que reaccione? Dado que la publicación fue una indirecta, la respuesta, si es que existe, también podría serlo. Los medios de comunicación y los fans estarán muy pendientes de cualquier movimiento de Kerem, de cualquier historia en Instagram, de cualquier comentario en las publicaciones de otros, buscando esa señal que confirme o desmienta la interpretación de la indirecta de Hande. Es un juego de ajedrez social donde cada movimiento es analizado y discutido. La historia de Hande y Kerem es un testimonio del poder de la conexión humana y de cómo los actores puede
A través de su trabajo y su carisma, crear un vínculo tan fuerte con su audiencia que incluso su vida personal se convierte en un tema de interés global. Su relación en Senkalkam fue tan convincente que para muchos, la línea entre la ficción y la realidad se desdibujó por completo. Esa química en pantalla se tradujo en un cariño genuino por parte de los fans hacia ellos como pareja en la vida real. Recordemos los momentos más icónicos de su relación. Las alfombras rojas, las entrevistas donde se miraban con complicidad, las escapadas románticas que se filtraban a la prensa, y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras. Todo eso construyó una narrativa que caló hondo en el corazón de los espectadores. Por eso, cuando algo como esta supuesta indirecta surge, se reavivan esos recuerdos y esa esperanza de que quizás, solo quizás, la magia pueda volver. Es importante recordar que las redes sociales, aunque son una ventana a la vida de las celebridades, también pueden ser un escenario para la especulación y los malentendidos. Una publicación puede tener múltiples interpretaciones, y no siempre la que se viraliza es la correcta. Sin embargo, en el caso de Hande y Kerem, la historia detrás de ellos, la intensidad del fandom y la naturaleza de las indirectas hacen que cualquier indicio sea analizado con lupa. ¿Qué tipo de mensaje podría Hande estar tratando de transmitir? Si fuera una indirecta hacia Kerem, podría ser un recordatorio de un momento especial, un deseo de comunicarse o incluso una forma de responder a algo que Kerem haya dicho o hecho recientemente. O en un giro más cínico podría ser una estrategia para mantener el interés en su persona y en la narrativa que rodea a ambos. El mundo del entretenimiento es complejo y muchas veces las apariencias engañan. La belleza de estas situaciones es que nos invitan a pensar, a debatir, a compartir nuestras propias teorías. Y eso es exactamente lo que queremos hacer aquí. Queremos abrir un espacio para que ustedes, nuestra comunidad, compartan sus opiniones. ¿Creen que es una indirecta real? ¿Qué creen que significa? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Analicemos las posibilidades. Si Hande está intentando enviar un mensaje a Kerem, ¿qué tipo de mensaje sería el más probable? Si la ruptura fue amistosa, quizás sea un saludo nostálgico. Si hay algún asunto pendiente, podría ser una forma de abordarlo. O si simplemente están en sintonía, podría ser una coincidencia afortunada que los fans han magnificado. La repercusión de este tipo de noticias es fascinante. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su voracidad informativa, estarían cubriendo esta historia con gran detalle. Los titulares sensacionalistas no tardarían en aparecer, y los programas de entretenimiento dedicarían segmentos a especular sobre el significado de la publicación de Hande. Es un ciclo que se retroalimenta, donde la especulación genera noticias y las noticias alimentan más especulación. Y nosotros, como espectadores y aficionados, participamos activamente en este ciclo. Compartimos las noticias, comentamos las publicaciones, y formamos nuestras propias opiniones. Es parte de la diversión de seguir el mundo del entretenimiento, de ser parte de una comunidad que comparte intereses y pasiones. Ahora, reflexionemos sobre la dinámica de las relaciones públicas de las celebridades. Las redes sociales son una herramienta poderosa que les permite controlar su narrativa hasta cierto punto. Una publicación puede ser cuidadosamente orquestada para generar una reacción específica. En el caso de Hande, si esta indirecta fue intencionada, ¿cuál podría ser su objetivo? ¿Generar conversación sobre su vida personal para mantener su perfil alto? ¿Intentar reacercarse a Kerem de una manera sutil? ¿O simplemente expresar un sentimiento personal que, casualmente, resonó con su pasado? Es importante equilibrar la emoción de la especulación con un poco de racionalidad. No podemos dar por sentado que cada publicación de una celebridad tiene un significado oculto o una intención oculta. A veces, las cosas son simplemente lo que parecen. Sin embargo, cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la historia detrás de ellos y el fervor de sus fans hacen que incluso las coincidencias parezcan significativas. Este fenómeno no es exclusivo de Turquía, por supuesto. En todo el mundo, las relaciones de las celebridades son objeto de un escrutinio público intenso. Pero en el caso de Hanke, parece haber una conexión especial que trasciende las fronteras. Su éxito internacional con Senkalkam creó una legión de fans leales que siguen cada paso de sus carreras y sus vidas. Así que, mis queridos amigos, después de analizar este intrigante post y todo el revuelo que ha causado, ¿cuál es nuestra conclusión? La verdad es que por el momento solo podemos especular.
No tenemos confirmación directa de Ande ni de Kerem. Lo que sí tenemos es una publicación que ha desatado la imaginación de miles de fans y ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de que haya una conexión entre ellos que aún perdura. Podríamos decir que esta supuesta indirecta de Ander Erzel para Kerem Bürsin es, en sí misma, un fenómeno de entretenimiento. Ha generado debate, ha avivado las esperanzas de algunos, y ha alimentado la curiosidad de todos. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, las historias que nacen de la ficción y la realidad pueden seguir cautivando nuestras mentes y nuestros corazones. En resumen, hemos profundizado en la publicación que ha puesto a todos a especular sobre la relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Hemos recordado la historia que los une, el impacto que tuvieron como pareja en la serie Senkal Kapm, y como sus seguidores, los incondicionales fans de Hanke, han interpretado esta última señal en redes sociales. Hemos hablado de la dinámica de las redes sociales, de cómo las indirectas pueden ser un arte, y de la especulación mediática que rodea a las celebridades. Gracias por acompañarnos en este análisis. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que la publicación de Ande fue una indirecta directa a Kerem? ¿Qué creen que significa este movimiento? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto? Por favor, dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, demuéstrennos su apoyo. Denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.